Saludos. Para la materia de control estadístico de la calidad, cabe mencionar que el docente es el ingeniero Miguel Ángel García Cano. Para esta unidad veremos lo que es el muestreo de aceptación. Para esto se nos requirió que realizáramos unas preguntas y ejercicios. Sin más, empezamos. La pregunta número 1 dice: explique qué es el muestreo de aceptación. El proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptarla o rechazarla todo el lote. En otras palabras, es el muestreo de aceptación es cuando, por ejemplo, si se tiene una producción muy amplia o a veces muy chica, se puede determinar con inspeccionar cierta cantidad de piezas. Por ejemplo, vamos a suponer que de un lote de 280 piezas seleccionan 20 piezas al azar, y de esas 20 piezas al azar no presenta ningún lote, digo, ninguna falla, ningún defecto. Este lote pues será un lote aceptado. Del contrario, pues se puede rechazar o pedir un muestreo más amplio. Con la pregunta número 2 dice: el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. Explique las condiciones que se recomiendan al aplicar un muestreo de aceptación. Cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, como pruebas de tensión, resistencia, es indispensable la inspección por muestra. De lo contrario, todos los productos serían destruidos en las pruebas. Cuando el costo de la inspección al 100% es demasiado alto en comparación del costo de pasar unidades defectuosas. En los casos de que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos. Cuando el lote está formado por una gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error de la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar de pasar más unidades defectuosas que el plan de muestreo. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad, cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria. Es, por ejemplo, cuando queremos hacer una prueba destructiva o algunas pruebas que pueden llegar a ser destructivas en el lote. Este nada más se le aplica a cierto muestreo, y así, si estas no sufren ningún daño al hacer nuestras pruebas, se puede tomar que por consciente todas las demás del demás material puede ser de la misma calidad como al que se les realizaron las pruebas. O por ejemplo, cuando se refiere cuando el costo de inspección es demasiado alto, es por ejemplo que por alguna razón ya no contamos con las piezas en nuestra empresa y se hayan desplazado a algún otro país o algo así, y que sale muy caro ir a hacer el retrabajo, la reinspección en ciertos lugares, o podríamos perder credibilidad al hacer nuestras inspecciones en otras, en otras sedes que no sea nuestra empresa. La número 3 dice: ¿cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Dice: tiene menor costo porque se inspeccionan menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. Requiere menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y reduce costos. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. Es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante de lotes para que mejore su calidad. ¿Cuál es la ventaja que hay respecto a la inspección al 100%? Puesto que hay una ventaja cuando, por ejemplo, nuestro lote es muy pequeño,
Así nosotros aseguramos que todas las piezas vayan en perfectas condiciones. Pero cuando el muestreo es muy amplio, no es muy aceptable porque pues puede ocasionar que se retrasen los envíos o otras cosas administrativas que puede llegar a generar costos muy altos. 4. Comente de manera general en qué consiste los planes de muestreo por atributos y por variables. En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo a ciertos atributos como aceptable o defectuoso. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptado o no. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria del lote y cada una de las unidades se mide con una característica de calidad como el tipo continuo, longitud, peso, etc. Las mediciones se calculan en un estadístico, por lo general está difundido a la medida desviación estándar muestral y las especificaciones y al cual comparar el valor de tal estadístico frente al valor de las tablas. Se aceptará o se rechazará todo el lote. Esto no quiere decir otra cosa más que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos uno, un lote al cual extraemos piezas aleatoriamente, y si por ejemplo en este lote no solamente tomamos 20 piezas y de este lote nos salió una pieza con, en este caso, un defecto cosmético que podría ser un rayón, que no estás tan seguro de que el rayón no haya venido desde la fabricación o al momento de tu proceso de inspección el inspector la haya dañado o algo así, se puede tomar la consideración de buscar otras piezas y ver si estas presentan el mismo defecto y así descartar que el lote que esté defectuoso o para poderlo rechazar. En los planes variables es, por ejemplo, cuando se hacen pruebas especiales así, o destructivas, porque por ejemplo si una pieza falla, tienes que tomar otra pieza, y si esa pieza vuelve a fallar, entonces es que puede decir que una de nuestras especificaciones o alguno de nuestros materiales no esté cumpliendo con lo requerido, y es por eso que es un poco la diferencia de los planes variables a los planes por atributos. ¿En qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos que se pueden tomar hasta dos muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Es como el caso que exponía anterior. Si tenemos la duda de que la pieza esté aceptable o rechazable, se puede tomar otra muestra del mismo lote para así determinar con mayor certeza si esta puede ser aceptada o rechazada dependiendo sea el caso. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Dice, se sugiere obtener las siguientes recomendaciones para formar los lotes que son sometidos para un plan de inspección. Los lotes deben ser homogéneos. La unidad que forma el lote en particular debe haber sido fabricada en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo y fechas. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de unidades de la muestra sea relativamente fácil. C. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional menos que los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños de los lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Pues esto, como lo menciona, al tener los lotes homogéneos, las aseguras tú que por ejemplo no estás tomando, puede ser series consecutivas de que eso te puede decir que se fabricó en la misma línea, o al tomar series, por ejemplo,
desfasadas o diferentes. Puede ser que estas hayan sido fabricadas por una línea o por otra, y esto puede ser que las condiciones ya no sean similares y a veces es afectadas porque muchas veces el operador no tiene la habilidad o el conocimiento de que algunos materiales requiere. Por ejemplo, una, una, una forma también de esto es para que, por ejemplo, para no ver afectado a muchos departamentos, se forman los lotes de ciertas dimensiones, que estos al momento de ser transportados sea sean un solo lote por, por, por envío, y así cuando uno está rechazando solamente se rechaza un solo camión o un solo envío y no todos, porque si por ejemplo tomamos lotes o piezas de diferentes lotes, tendríamos que estar deteniendo diferentes envíos, y esto podría haberse afectado en mayor parte pues todas las ganancias de la empresa. Describa que, para el número 7 dice, describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de las operaciones de un plan de muestreo por atributos. La curva CO es un modelo parabolístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. Pues esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un lote, y pues como se conforma el muestreo, pues nos puede dar una probabilidad de que ya lo hayamos inspeccionado anteriormente y siga las mismas características o sea homogénea la producción de y pues los niveles no se ven muy afectados y siempre tendrán la misma calidad o una calidad muy aceptable. Para el número 8 nos dice, apoyándonos en las prioridades de la curva CO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de la calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Y para esto dice, al aumentar el tamaño de muestra, el número de aceptación se obtiene en planes que tienen mayor potencia para dirigir la buena calidad de la mala. Esta prioridad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas del CO en tres planes de muestreo. Nótese que en mayor es n más rápido cae la curva, no obstante que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de la muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, supongamos que un lote del 4% de efectivo se considera una mala calidad. Entonces, con las tres curvas de la figura 12.5, tiene que el plan de 60 muestras, la prioridad de aceptación es del punto 302. Para un plan de 120 muestras, la probabilidad es de 1.137, y para un plan o un lote de 240 muestras, la probabilidad de aceptación es del punto 0.35. De esta manera, el último plan solo dejará pasar 0.35 de los lotes de referencia. O sea, aquí, entre más grande esté el lote, se va disminuyendo la probabilidad de que un lote se vaya aceptado. Porque si nosotros inspeccionamos 60 piezas, la probabilidad es, es alta si nosotros tenemos un lote de 500 piezas. Y si de ese lote, en vez de checar 60, checamos 240, pues este disminuye la curva para el nivel de aceptación. Entonces, entre más piezas se chequen de un lote, es mayor nuestro rango de aceptación o de rechazo, dependiendo sea el caso, como lo muestra aquí en la curva, como una cae muchísimo más que las otras dos, aunque tenga más o menos el mismo nivel de, de rechazo.
Dice, para la pregunta número 9 nos dice, algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual al 100%, al 100, al cierto porcentaje del tamaño del lote del 10%, con base a las propiedades de la curva del CO. ¿Es adecuada esta costumbre? Pues no lo es. Dice, ya que si, por ejemplo, se tiene lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual al, a cierto porcentaje del tamaño del lote del 10%. Por ejemplo, entonces los planes de muestreo son, por ejemplo, de 300 piezas. Si nosotros tomamos un muestreo del 10%, serían 30 piezas. De 500 serían 50 y de 800 serían 80. En la figura 12.6 se muestra la curva CO para estos tres planes. De ahí se observa que estos tres planes, obteniendo con el mismo criterio no estadístico, proporcionan distintos niveles de protección para niveles de calidad. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de efectiva del 0.05%, que es el 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo para cada uno de los casos, ¿cuál sería? Por ejemplo, aquí nos dice que si esta fuera a, a 0.5%, el 5% de probabilidad, hay menos probabilidad de que un lote más pequeño esté aceptado que un lote con mayor muestreo. Por ejemplo, este cae en un punto en el que cuando nuestra muestra es un lote de 800 piezas y nuestro muestra es de 80, tenemos un rango más amplio para poder determinar nuestro lote sea aceptado o sea defectuoso, a diferencia de uno de 300. Para el número 10 nos dice, comenta el significado de los índices NSA, NCL, así como la relación de riesgo del producto y el riesgo del consumidor. En el índice NSA, niveles de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectos que el consumidor considera aceptable en un lote. La relación que existe en el NSA con el riesgo del producto es que un lote se puede rechazar aun y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre el 0.90 y el 0.95, lo cual indica que un NSA no es igual a 1 y por ende existen porcentajes de riesgo entre el 0.5 y el 0.10 de no aceptable. Debido a este riesgo, el NSA debe ser un nivel de calidad referente para procesos de producción del productor y de ninguna manera del valor objetivo. Más aún, el productor debe buscar un proceso que opere de mejor nivel, el NSA. En los índices NSL, nivel de calidad límite es el porcentaje de defectos de un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote de calidad igual a NCL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general del 0.05 al 0.10, y de esta probabilidad se denigra con la letra B de beta. Nótese la probabilidad aceptada de lotes de la calidad no satisface NCL, no creo, y por lo tanto hay un riesgo de rechazo de este tipo de lotes. A este riesgo tiene que la probabilidad igual a, se considera un riesgo del consumidor. Esto quiere decir que, por ejemplo, aunque nuestra producción de todos los días sea el mismo sea el mismo modelo, no quiere decir que un día anterior que no haya tenido rechazos, no quiere decir que el día siguiente o la producción del día siguiente esta no cuente con algún defecto o algún imprevisto que se pueda tener un rechazo, aunque su historial sea de un buen nivel de calidad. O en vez contraria, si el nivel de calidad está sobre el límite, por ejemplo, que todos los días se le haya rechazado y un día este no presente ningún defecto,
también se tiene que tomar la probabilidad para aceptarlo. Se decide implementar, en nuestra pregunta número 12, se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable NSA o AQL se fija en el 1.2% con un ángulo de 0.05 y un NSL del 5% con 0.10. Con base a lo anterior, busque la curva del SEO que requiera para el plan de muestreo. La curva de operación de las características, si nosotros tenemos que nuestro AQL es de 164, se le tiene que tomar una muestra de 4 piezas. Entonces, si en nuestras 4 piezas no se encuentra ningún defecto, se tendrá que hacer un % de efectivo verdadero, puesto que no encontramos ninguna de la razón para rechazar este lote, siendo a diferencia que si este cuenta con algún defecto, entonces la probabilidad de aceptación va a ir disminuyendo conforme vaya saliendo el defecto. Por medio de las tablas de Cameron encuentra el plan de regular de este muestreo, explique su funcionamiento. Cuando nuestro nivel de criterio de aceptación es a 1.2, nuestro nivel de calidad al límite es 5, entonces esta con la fórmula nos da un resultado de 4.167, que es el valor más cercano, que es al 4.6. Entonces por eso es que nosotros tomamos como referencia 4. Por lo tanto, el plan simple por atributos ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados que en el número de muestreos y en el número de lotes. Obtenga la forma más o menos exacta de la curva para el correspondiente del plan. Y entonces de esta forma se conforman las rutas. Si se dan cuenta, la curva no cae inmediatamente, sino tiene un pequeño desplazamiento más alargado para poder ser esto. En el plan de encontrado no aceptan los lotes con un 2% el artículo de defectuoso. Si los lotes rechazados pueden someterse a la inspección del 100% y todos los ítems malos son reemplazados por buenos, el porcentaje de defectos promedio será mayor del 1.33801 en el AOQL. En la relación inicial del problema se supuso que los 3 lotes eran de tamaño grande. Dado que el tamaño de la muestra, ¿cuál debe de ser el tamaño del lote para que se siga cumpliendo con su propósito inicial? El procedimiento general del muestreo, en este caso del plan de muestreo, ha sido especificado por el usuario. El plan establece que se deben mostrar 164 sets o piezas por cada lote de 1000 piezas. Y el lote se aceptará sin más inspección si el número de ítems malos es menor o igual a 4. Que este es el lote contenido de el 1.2% del defecto, que será rechazado solo con el 3.32233 de las veces, mientras que un lote conteniendo el 5% de ítems defectuosos será aceptado solo si el 6.5611 de veces es aceptado. 12. El riesgo de producto está definido por 0.05 para un NSA, que es igual al 1.5% del riesgo de consumidor, que está definido por B, que es igual al 0.10 para NSL, que es igual al 4.6%. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que con el riesgo del productor
esté cercano como sea posible a la condición del consumidor, sabiendo que la condición del consumidor está definido por el punto 1. Entonces, así, usando nuestras fórmulas, pudimos decretar que por lo tanto el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acorde es que el número de muestreos es de 65 en un lote de muestreo para poder llegar a, las, a lo más cercano de la condición del consumidor, que en este caso es el punto 10 para NSL. Para la pregunta número 13 nos pide para medir la eficacia de un proceso es una empresa se cuantifica la producción de artículos defectuosos. De acuerdo a los datos históricos se tiene que el porcentaje promedio de los artículos defectuosos es del 3.5%. A un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique un NSA del 2.5%. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron, diseñe un plan apropiado, suponiendo que el NSL es 5% del tamaño del lote grande. Entonces, haciendo los cálculos, nos damos cuenta que para la aceptación de un lote es de 466 muestras con aceptación de 17 lotes. Para obtener la curva del plan, pues se va trazando conforme a nuestras tablas los niveles de aceptación, así dándonos como resultado que la muestra de aceptación es igual a 17. Si un lote tiene un nivel de calidad igual o promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es del 3.21%, la probabilidad será del 75% de aceptación. Pero si el nivel de calidad es del 3.79, la probabilidad de aceptación será del 50%. ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad a elegir. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un 75%, es porque está muy cercano a nuestro límite del 75%. Para nuestra pregunta 14 nos dice, ¿cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000, STD, 105E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero combinado al riesgo del consumidor, prometiéndose reducir el tamaño de muestras cuando sea necesario en caso de niveles de especialización de inspección. Es decir, que por ejemplo, si nuestro proveedor o nuestro consumidor nos inspecciona el 100% de nuestras piezas, nosotros tenemos que adecuarnos a él, a tratar de inspeccionar la mayor cantidad de piezas y así evitar que nuestros defectos salgan con el consumidor. ¿Cuál es la finalidad de un esquema de muestreo obteniendo mediante los 1000 STD 105E? Tenga planes normal, reducido y severo. La finalidad es poder certificar al proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos o si no se va a penalizar. Los sistemas de cambio de seguridad en el muestreo pues se encuentran lo que es reducida, normal, rigurosa. Por ejemplo, cuando es reducida es por ejemplo cuando nosotros tenemos no sé 10 lotes o más corriendo el mismo modelo y no ha sufrido rechazo, entonces por lo cual podemos tener un muestreo un poco más pequeño porque pues el modelo se puede decir que no ha sufrido cambios ni en materia prima ni en proceso y pues se encuentra
se encuentra dentro de los límites de aceptación. Cuando es normal, es por ejemplo cuando se empieza a, a correr un nuevo producto o este producto no se tiene la estabilidad de tanto materia prima o de proceso y ha presentado algunos rechazos o así. Pero también tenemos la rigurosa, que cada vez que nuestro modelo corre, este siempre es rechazado, ya sea por diseño o porque no se ha podido controlar la materia prima o las pruebas destructivas de este son muy rigurosas. Y este sí, el muestreo, cuando son rigurosas, el muestreo de estos, casi siempre, si la producción está dividida en 5 o 10 lotes, de estos se tendrán que inspeccionar la mayor cantidad posible. ¿Cuál es la diferencia entre el método de Cameron y los Millstone 105E para obtener planes de muestreo? El método de Cameron obtiene suponiéndose que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de la muestra es más del 10% del lote, entonces el plano obtenido será aproximado. El método de Cameron garantiza de manera exacta la NSA, mientras que el NSL lo refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de la muestra es redondeado. Los tamaños de muestras seleccionados para usar el 1000 STD 105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250, 2000, y de aquí no todos los tamaños de muestras son posibles. Los tamaños de muestras en 1000 STD están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote y da resultados un incremento de probabilidad de aceptación para el NSA dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Es como lo mencionábamos, cuando nosotros aplicamos un método de 1000 STD 105, los lotes, los muestreos nos los piden de muchísimas más piezas y por lo tanto nosotros estamos más cercanos a no entregar defectos a nuestro consumidor, a diferencia del método Cameron que solo nos da un aproximado del tamaño del muestreo. Dice, un proveedor de sábanas y un hotel ha decidido evaluar el producto en los lotes de 1000 usando NSA del 1%, una probabilidad de rechazo del punto 10. Use el 1000 STD y determine los planes de muestreo para cada lote de 0, 1, 2 para 1000 para un lote de 1000 piezas. Según el nivel de inspección 2, el código es J, que es para el muestreo reducido, será igual a una muestra de 32 por cada lote. Para el muestreo normal será de 80 por cada lote. Para un muestreo severo, pues deberá de ser normal y severo son 80, dependiendo si el severo se detectan algunos defectos, este incrementará. Si fuera el comprador, ¿cuáles de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué seleccionaría el muestreo normal? Ya que este está requerido inicial con el plan dependiendo del comportamiento del proveedor, según las reglas proporcionadas por el método de cambiaría a ningún otro. Es más recomendable siempre escoger nuestro muestreo normal, puesto que si podemos tener acceso a un historial del modelo que deseamos adquirir, podemos determinar, ya que el normal se asemeja mucho al severo. Por ejemplo, si en nuestro normal encontramos alguna anormalidad, podemos automáticamente podría convertirse en severo, pero el riesgo de pues disminuye, ¿no?
Número 18. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base de 1000 STD 105E, que, en el que usan NSA del 1.5%, coste el siguiente, suponiendo que los lotes son de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal 2, encuentre los planes normal, reducido y severo que se aplican para el tamaño de lotes del código M. Muestras aceptable y rechazo. Por ejemplo, para un plan de 315 muestras, lo aceptable son 10 piezas. Si nosotros inspeccionamos 10 piezas y estas no encuentran con ninguna anomalía, es aceptable en un plan normal. Pero no, para ser rechazado se ocupa tener 11 piezas de las 315. De un plan reducido, como se ha tenido historial que no presenta anomalías ni nada de eso, de, de una cantidad de 125 muestras con 5 piezas que no salgan de defecto se considera aceptable, pero ya como si por ejemplo si nosotros nos encontramos en un plan reducido, nos llega a salir una cantidad de 8 piezas, este ya se considera rechazo, porque anteriormente para no se había tenido tanto rechazo de este. Para un plan severo, al igual que un plan normal, se requiere de 315 piezas que se inspeccionen a partir de 8 piezas que salgan, se puede considerar en aceptarse, pero cuando este llega a tener 9 piezas, se debe rechazar e inspeccionar el 100%. Para el número 19, si el problema anterior de NSL, deseando que es el 5%, encuentra el plan de muestra adecuado usando las tablas de Cameron. El tamaño de muestra es de 3.28 sobre 0.015, que nos da igual a 218.66, o sea, 219 muestras con aceptación en C. Entonces, para que nosotros podamos aceptar el lote anterior, tenemos que tener por lo menos 219 piezas de aceptación. En este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor al 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación está entre el 10 y el 5%. Es muy difícil que pasen artículos defectuosos. Para la número 20, mediante el 1000 STD 105, una inspección general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simples para la información que se presenta en el cuadro de abajo. Aquí nos da los casos, los niveles de inspección que tiene, la inspección que se le debe de aplicar, sea severa, normal, reducida, el AQL que tiene y el tamaño del lote. Entonces, con los datos que nos dan en la tabla, se pudo hacer la tabla de, por ejemplo, para el inciso A se determinó que un tamaño de muestra sería de 125. Para que esté aceptable debería tener solamente 3 defectos o para rechazarlo solo 4. Para el siguiente sería una muestra de 8. Para que sea aceptable de estas 8, ninguna tiene que tener defecto y con una sola que nos salga de rechazo, este ya sería rechazo por el nivel de AQL que presenta. En el siguiente caso, aunque es un nivel de inspección reducida de 500 piezas, si nos salen 5 defectos, se considera aceptable, pero al tener 8 defectos, este ya se debería de pasar a una inspección normal o incluso hasta severa. En el último de los casos que nos presentan,
nos dice que el tamaño de muestra debe ser de 13. De 0 a 1, todavía de 0 a 1 puede ser aceptable, pero si de esta, por ejemplo, si tenemos solo un defecto o creemos tener un defecto, debemos de analizar con una segunda pieza para ver si esta no presenta el mismo defecto y así determinar si este es aceptable o es rechazado. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sergio García